809-575-2762, 809-576-2713. Agua Cascada. ¿Me deja o me lo quito ya? No, déjatela ahí, pues realmente disfrútala. Ajá. Disfrútala. Yo tengo data del Palacio, de todo, No, de pero Cancún, disfrútala. de Canadá. Disfrútala. Bueno, ya. Vamos a seguir. Quedamos en... Sí, mañana tenía una pregunta. Ok. Doctor, buenas noches. Sí, buenas. Yo me alegro que usted esté con nosotros y especialmente por sus acompañantes. Lo felicito. Ay, sí. Gracias, Vamos a gracias por recordarlo. Lo mañana. felicito porque es una buena Lucía Pérez, Sí. Alexa y Alexandra. Son 3 representantes De la dignas ciudad de Santiago. de Santiago. Aunque son de Castañuela una, de otra. Sí. Ah, oh. Ellas son hermanas. No, sí, la Pero madre tienen el y mismo las hijas. nombre. La madre y la hija. Parecen hermanas. ¿Cuál es la mamá? Parecen 3 hermanas. Tú. Lucía. ¿De las dos? Yo soy la madre de las dos. Y por eso le pusiste el mismo nombre. Alexa y Alexandra. Muy bien. Eso fue el esposo. Parecen hermanas, doctor. Ya tú quieres saber si ella es casada. Estamos en una entrevista seria, ¿eh? Mire, doctor, aparte de la comitiva que le acompaña, que yo reitero mi felicitación, quiero preguntarle, mejor dicho, alguien pregunta aquí desde la capital que si usted está activo, dónde ejerce y cómo contactarlo. Del ensanche Osama, pregunta Como una no, persona. yo estoy activo, sí. Felizmente todavía no estamos retirados. Todavía creemos que podemos servir, dar a los demás. Trabajo en el Instituto Dermatológico de Santiago. Soy el encargado del Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual. A sus órdenes. Muy bien. Instituto Dermatológico. Sí, Ok, ahora va mi pregunta. cómo no. Doctor, usted domina algunas estadísticas que lamentablemente de manera oficial no son muy eficientes, usted lo sabe. Somos muy deficientes en este país en materias estadísticas. En torno a ese tema tan engorroso de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH y el SIDA, Sí, que no es lo mismo, aunque están relacionados. sí. Es bueno explicárselo a la gente, porque el VIH es tener el virus y no presentar síntomas, pero el SIDA ya viene siendo ya una afección física que se nota. Sí, correcto. Es así, doctor. Las estadísticas, ¿más hombres o más mujeres? Bueno, las estadísticas de VIH-Sida, nosotros no manejamos eso. Eso lo maneja ya Salud Pública, porque yo trabajaba en Salud Pública, pero ya tengo 5 años que no trabajo, no tengo los datos, la estadística, pero cuando yo trabajaba era más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Y por qué es más frecuente en hombres que en mujeres? Porque, por ejemplo, en el trabajo sexual, una mujer puede infectar varios. Y todavía no tenemos un trabajo sexual masculino, sino un trabajo sexual femenino. En la población de los homosexuales es muy frecuente, es alto el contagio. ¿Se sabe Entonces, por qué? El contagio los homosexuales son hombres, de ahí que por eso los hombres tenían un poquito más, digo cuando 5 años atrás, no puedo decir actualmente cuál es la proporción, pero 5 años atrás los hombres eran más frecuentes la infección que en hembras, que en mujeres. Antes se decía que eso era de prostitutas homosexuales, pero muchas mujeres casadas contrajeron el SIDA, Sí. que se lo transmitieron sus esposos, porque al ser esposa no usaban preservativos. También pudo haber sido los amantes. Llegó un las dos tiempo, cosas. al principio era una enfermedad de homosexuales, básicamente, pero llegó un tiempo que el golpe fue tan grande para este grupo que ellos aprendieron a cuidarse. Entonces, al aprender a cuidarse, usaban el preservativo. Llegó un momento en que bajó esa proporción de los homosexuales. Pero los pocos casos que yo veo en el Instituto Dermatológico, puedo decir que parece que se han descuidado, porque estoy viendo muchos casos de pacientes homosexuales con el VIH. Doctor, Y se transmite ¿Qué hacemos también. nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Como no tenemos un servicio de atención integral, lo que hacemos es que lo enviamos, hablamos con ellos, a ver cuál es el lugar que más le gustaría,
En Santiago tenemos 8 servicios de atención integral. Tenemos un servicio de atención integral en el Cabral Ibáez, uno en el Hospital de Seguro, uno en el Hospital de Bellavista, uno en el Hospital de la Sánchez Libertad, uno en Cienfuegos, uno en Profamilia y uno infantil para niños. Son en el 7. Hospital infantil. Pero Siete- también se 7. transmite por el ¿Perdón? beso, por la Son sal- 7 centros que hay. Son 8. Ahora mismo no me acuerdo. El otro puede. Ah, bueno, en Juan 23. Juan Se 23. transmite por la En la saliva, zona por el sur. beso, también se decía antes. Sí, pero es muy raro, ¿no? Y que- muy y el- raro. Y Que no beba donde bebe el otro, eso era como si fuera... como le dije, si lleva tratamiento y la carga viral, hay dos proporciones que nosotros medimos, que es carga viral y CD4. CD4 son los linfocitos que defienden y carga viral los virus que atacan. Cuando hay una buena proporción en favor de los CD4 y ya la infección, por eso la importancia de detectar los casos y de incluirlo en el programa de tratamiento, porque eso le va a mejorar no solamente al paciente, sino también a la capacidad de infectar a los demás. Doctor, si una persona tiene VIH y contrae ETS, en estos momentos tiene más riesgo de morir más rápido o de tener una situación que le pueda acarrear a su entorno. Yo diría que esa es una de las mejores preguntas que se ha hecho, la ha hecho usted, porque es así. El paciente que tiene VIH, la respuesta que le da una ITS o ETS no es lo mismo que un paciente que no lo tenga, porque su sistema inmunológico está alterado. Entonces, lo que pudiera ser una simple gonorrea, para ese paciente que tiene su defensa baja, pues lo va a llevar, él puede llevarlo a la muerte. De ahí que nosotros le decimos al paciente, usted no debe tener relaciones sexuales con una persona sin protegerse, porque no solamente usted va a protegerlo a él, cualquier cosa que usted adquiera, pues le va a afectar mucho más que sin tenerlo. O sea, esas infecciones, cualquier infección de transmisión sexual, se agiganta en un paciente inmunocomprometido con VIH. ¿Cómo era que decían antes? Paciente con VIH que tiene pero sano, que no me acuerdo cómo era. Ah, portador. Portador. El ¿Qué término, quiere decir el eso? término portador sano. y- Portador sano, sí. El término portador sano se da en otras enfermedades, no en el VIH. Nosotros decimos pero en el portador VIH se asintomático. decía eso. Sí, pero no era correcto. Es un portador asintomático, sí se puede decir, que no tiene síntomas, pero no es sano, porque en un momento determinado va a desarrollar. El portador sano es que tiene el microorganismo que produce una enfermedad y en él no la va a desarrollar, pero la puede contagiar. En este caso, en el VIH, no podemos decir, no debemos decir portadores sanos, porque portador asintomático sí, porque en un momento determinado va a desarrollar la enfermedad. ¿Hay anécdota en esos prostíbulos de mujeres? Me imagino que tienes muchísimas. Anécdotas, sí, fuerte. Nosotros estuvimos una vez en el Instituto Dermatológico. Quiero aprovechar, como les dije, a Bélgica, este programa para dar un reconocimiento al doctor Freddy Simonó, que el doctor Freddy Simonó siempre nos ha apoyado en esta lucha y fue de los pioneros en lo que es la política de prevención contra la ITS en general. En una ocasión nosotros hubo que decirle a una paciente femenina, si es una paciente femenina, que tenía el VIH. Y la primera reacción que tiene el Ay, paciente Dios. es la negación. La negación fue tan fuerte que la paciente tomó la jeringuilla y amenazó con pincharla a la enfermera. ¿Qué? Eso sucedió en el Instituto Dermatológico. O sea, ya usted ve todas las reacciones, porque ya ahora en estos momentos tal vez lo pueden aceptar, pero al principio era una negación. Claro. Pero todavía Porque había hay- un rechazo todavía hay negación, de la sociedad, de los familiares. Era una cosa muy grande. Sí, todavía hay negación. El paciente casi se hace la prueba en dos o tres o cuatro lugares para aceptarla. Y nosotros le permitimos que se lo haga, porque es una forma de estar convencido para insertarlo en el programa, en los programas para que reciba toda su atención integral. En esa unidad de atención integral, que ahora se llama Servicio de Atención Integral, hay educadores pares. Educador pares es uno que tiene VIH, que va a trabajar con él, le va a educar
para que él se adhiera o acepte llevar el programa y usar los medicamentos. Hay un psicólogo, un médico, enfermera y el educador, que es un paciente VIH positivo igual que él. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas del VIH. Sí, ¿cómo sabe de la SIDA. gente que tiene SIDA? Cada vez es más difícil, bueno, que tiene SIDA sí, pero cada vez es más difícil el VIH porque se ha alargado el periodo de incubación. Hay lo que se llama periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde que te infectas hasta que te deteriora. Eso estamos hablando de 10, 20 años ahora, actualmente. Pero hay otra cosa que se llama periodo de ventana inmunológica. El periodo de ventana inmunológica es el tiempo que transcurre desde que te infectaste hasta que los anticuerpos salen en la sangre. Eso dura de 3 a 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede hacer una prueba a una persona. Vamos a suponer que usted conoció a una chica o un chico y usted quiere saber, hacerle las pruebas, porque no me voy a acostar hasta que no le haga la prueba. Sale negativo, pero si está en un periodo de ventana inmunológica, pudiera estar infectado. Y todavía el periodo, los anticuerpos no salen en la sangre. Esa es la diferencia. Con relación a los síntomas, va a depender de la vida que lleve cada persona. Porque no es lo mismo que un paciente VIH sea sereno, que tenga eso, que un paciente sea fumador. Igual que el COVID, entonces. Sí, que un paciente se exponga, que sea un mujeriego, que sea bebedor, que pierda en las noches, pues eso va a acelerar su deterioro y se va a presentar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida más rápido que aquellos que tienen una vida más ordenada. En ese tiempo, muchas personas, no tantísimas, pero sí conocí casos que estaban haciendo papeles para el consulado y le mandaban a hacer la prueba y ellos se lo decían, no la podían abrir hasta que no llegara el cónsul. Y el cónsul decía, usted no puede viajar porque usted tiene SIDA. Eso era cruel, ¿eh? Está duro. Sí, mucho. A un profesor, yo conocí el caso de un profesor. Yo tenía muchos amigos que no podían, no le negaban la visa, pero afortunadamente en estos ¿Pero momentos... cómo lo sabía? Le mandaban a hacer el análisis. Ok, está bien. No, Y porque no podían dárselo, sino de llevárselo sellado allá. para darte una residencia, te mandan a hacer Exactamente. muchísimo examen en la clínica Independencia era. No, en la clínica Abreu. Abreu, exacto. En la clínica Abreu Doctor, le mandan a hacer... Yo quiero aprovechar su presencia, mi última intervención, no sobre el tema específicamente, sino que usted me trae a mí y sé que al señor acá, Bélgica Suárez no. Bélgica no sabe de eso. Pedro Cruz Mata fue un tenor mexicano muy famoso, conocido como Pedro Vargas, don Pedro Vargas. Muy agradecido, Sí, muy agradecido. Eso Correcto. tiene que ver su nombre, su padre era, de ahí fue que trajo, de Pedro Vargas. Lo de Pedro, porque Vargas es su apellido, ok, pero Pedro. Probablemente mi papá apellido Vargas y yo no sé exactamente por qué me pusieron Pedro Vargas, pero era muy admirador. Mi papá le gustaba mucho esa música. La música. Probablemente. Doctor, Como el doctor no vino a hablar del COVID, pero hay que hacer una pregunta, Sí, pero que es la de la... yo quiero No, porque- cuando tú la termines, Sí, sí. que es la de la tercera dosis de la vacuna, porque ellos están preocupados. no, yo no estoy preocupado, Ah, pero que no. doctor, en este momento, con todo el trabajo que se ha hecho, ¿todavía existe enfermedades venéreas que puedan, qué sé yo, como es la sífilis, El chancro. como es el papiloma humano, como es el herpes genital? ¿Existe todavía eso? Yo le dije que las enfermedades bacterianas, como dijo, tenemos la gonorrea, la sífilis, el chancro blando o chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma venéreo. Esas enfermedades eran frecuentísimas en la década de los 80, por los 90, por ahí. Pero actualmente son raras, no muy frecuentes. La que todavía tiene muchos casos es la sífilis, pero muchos de ellos son casos arrastrados, viejos. Una sífilis latente que no se descubrió temprano.
y la amenaza con tener complicaciones a nivel de cerebro, corazón, etcétera. Pero felizmente responde muy bien al tratamiento. La sífilis responde muy bien al tratamiento, la gonorrea también. La gonorrea tenemos pico en un momento determinado por el asunto del turismo, porque nosotros la tenemos controlado aquí en este país, relativamente controlada, pero hay otros países que no. Entonces, cuando en un momento determinado donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos que nos llama la atención y hacemos lo que se llama una investigación de contacto, de saber por qué, y casi siempre está relacionada con una persona que viajó a otro lugar o una persona que vino, que tuvo relaciones con un extranjero. ¿Y de qué viene que pues el extranjero o cualquier persona tenga sífilis? Porque en algunos países, países africanos, o no sé, árabes, no sé, En caso de los Centroamérica, haitianos, aquí que se tratan aquí, los casos de los haitianos que se tratan aquí. son personas, países que todavía no tienen el control que tenemos nosotros. Al venir, vienen infectados, entonces nos provocan a nosotros un brote de la enfermedad. ¿Con sexo? Sí, con relaciones sexuales, claro. Sí. En el caso de los haitianos, aquí no se descubren el hecho cuando se tratan, no tienen esa clase de enfermedades. Sí, el haitiano, sabe que históricamente está inmunocomprometido, o vamos a decir, ha pasado hambre. Y los casos más catastróficos que tenemos nosotros de cualquier enfermedad, en este caso de transmisión sexual, de los haitianos son extremas. ¿Y de qué viene eso? ¿De la poca higiene? Yo le digo que parece que de la debilidad en el sistema inmunológico, o la anemia. Sí, porque nosotros tenemos, de acuerdo a cómo uno come, uno tenemos defensores. De acuerdo por ahí que entra la defensoría de nuestro cuerpo, entra con la comida. Y personas que quizás carecen de una buena alimentación, le llega un microorganismo, entonces el microorganismo no lo combaten bien. Doctor, la última pregunta es sobre la tercera dosis, ahora con el COVID. Sí. ¿No hay problema con ponerse una tercera dosis de una vacuna distinta? Bueno, eso es muy contradictorio porque la OMS al principio no estaba de acuerdo. Sin embargo, en Estados Unidos hay estados que ya lo están contemplando, ponérsela o se la están poniendo. Eso es un asunto muy personal de cada país y cada individuo. Por ejemplo, aquí no se le obliga a nadie ponerse una tercera dosis, eso es algo opcional. Por ejemplo, en el caso mío yo me la puse. La pregunta es, ¿no hace daño? No. Pues si no hace daño. No, daño no hace. Lo que la gente, lo critican, han dicho es que es un dinero quizás que es innecesario el gasto. Innecesario, un costo. Y la Organización Mundial de la Salud dice, si hay muchos países que todavía no tienen ni la primera ni la segunda, ¿por qué ustedes tienen que darse el lujo de ponerse la tercera? Exactamente. Y los que están aquí dicen, pero ¿por qué ese dinero, esa inversión en algo que no es prioritario? Pero daño todavía no se ha reportado, que yo no conozco casos de que la tercera dosis le haya hecho daño a alguien. No. Sí, pero mi pregunta, otra, en eso mismo. Entonces, en un año hay que aplicársela otra vez. Ya no sé. Cualquiera, la fase, Eso es otra cosa que no entonces, tanto dinero no para volver en un año o en menos de un año, porque ya yo llevo como ¿cuántos meses estamos vacunados? Como 4 o 5 meses. Sí, 4 o 5 meses. Ya, todo va a depender de cuál la reacción. Sí, si realmente los casos se controlan, pues no habrá vacuna, pero si hay brote a personas que han sido vacunadas, se pensará entonces revacunar. Doctor Pedro Vargas, ¿usted como profesional se siente realizado con el aporte que le ha hecho a la sociedad? Bueno, tal vez uno quisiera dar más, porque siempre uno quiere dar lo máximo, pero uno se siente una cierta tranquilidad en poder darle la mano a una persona, a una sociedad, desde su punto de vista, aportar para el bien, para mejorar
una sociedad determinada. Desde ese punto de vista, me siento conforme y me siento alegre de haber hecho esta situación. ¿Nunca sintió miedo de atender a personas que en ese entonces decían que era contagiosa esa No, enfermedad? el nunca SIDA? sentí miedo, nunca sentí miedo. No solamente lo atendía desde el punto de vista de darle una receta, sino que, por ejemplo, hay pacientes, hay todavía, y habían pacientes que tenían que hacer las verrugas venéreas, o sea, condilomas acuminados, lo que la gente vulgarmente le llama cresta de gallo, es por un virus. Entonces, el tratamiento muchas veces yo tengo que hacerle una electrocauterización. Tengo que inyectar, ponerle anestesiarlo. Y, o sea, oye el riesgo. Hay gente que se le transmitió el SIDA. Oh, sí, sí. Muchas sí, enfermeras y médicos fueron contagiados con la sangre que brotaba. Pero felizmente existe un tratamiento, cuando en esos casos de accidente, hay un tratamiento preventivo. Ahí mismo, en un mes, sí, un mes de tratamiento. Como cuando la persona sale embarazada un día exacto, después. el día después, así es. Hay un mes de tratamiento con Oye, qué medicamentos que interesante. evita que el virus se reproduzca. Oh, pero bueno, yo pienso que con el doctor Pedro Vargas hay que, esa experiencia, un mes, porque Sí. qué experiencia es tan bonita que una persona se dedique en esos tiempos donde no había tanto medicamentos para eso y que muchos le tenían terror, Sí, sí, enfermera, no había nadie quien cuidar. No, Y él con el doctor, vamos a repetir el nombre, Freddy Simonó. Freddy Simonó, salir a orientar sin temor, sin miedo, solo por esa vocación de servir. Muchas Así es. gracias, doctor. Y Siempre. merece un reconocimiento. Doctor Pedro Vargas, muy agradecido. Muy, Muy agradecido. Hacemos una pausa, doctor. Muchas gracias y volvemos.